Colapso totalmente ese gobierno de esa presidenta. Laura Fernández Delgado, ella misma es la única persona culpable de este colapso total, de este pésimo gobierno de esa presidenta. Laura y su mala situación y administración en su gobierno. Colapso total de ese gobierno de esa presidenta. Colapso total. Atentamente la revolución y la reforma para el cambio en Costa Rica empezó. Ya, y esto se va a poner muy bueno. Colapso total de ese gobierno de esa presidenta. Laura. Colapso total de ese gobierno de ese presidente de Laura, con esos ministros del MOP y director del COSEBI y el de ayudo de hachudos, de los criminales y de los privados de libertad, el que viven hachando a los privados de libertad. Ese tal ministro de justicia, ese tal Aguilar. Colapso totalmente ese gobierno de esa presidenta. Laura Fernández Delgado, ella misma es la única persona culpable de este colapso total, de este pésimo gobierno de esa presidenta. Laura y su mala situación, administración en su gobierno. Colapso total de ese gobierno de esa presidenta. Colapso total. Atentamente la revolución y la reforma para el cambio en Costa Rica empezó. Ya, y esto se va a poner muy bueno. Colapso total de ese gobierno de esa presidenta. Laura. A ese ministro de justicia, ese tal Aguilar, esa presidenta. Laura se va a arrepentir y si no hizo su nombramiento ilegal se lo va a revocar. Esa presidenta Laura, ese tal Aguilar, a ese ministro de justicia lo irá a despedir. Se jala una gran torta que por ahí se lo echaron al pico con esa presidenta. Laura ya le pasaron el chisme de esa gran torta que ese ministro Aguilar de justicia se jaló y que la hizo muy bien. Ella por tanto, esa presidenta Laura se arrepintió 1000 veces de haber nombrado a ese tal Aguilar como ministro de justicia y le revocó su nombramiento y no mandó a despedir. Y ahora sin inmunidad despedido por esa presidenta Laura. Y en manos de los criminales y de los sicarios se los van a poner como carne fresca. Colapso total. Ese gobierno de esa presidenta Laura. Colapso total. Colapso total. Ese gobierno de esa presidenta Laura. Colapso total. El problema que tiene esa presidenta Laura es que a la hora con ese ministro de Obras Públicas de Transportes y la viceministra del MOP, ministro de Obras Públicas y Transportes, y el director del COSEBI, que tienen colapsado el sistema para sacar citas para las personas que requieren licencia. Un caso muy sonado en caso de las bicimotos. Ok, piden licencia para bicimotos, pero cuando la persona va a sacar licencia, el gobierno del Ministerio de Obras Públicas, ese transporte lo tiene colapsado, porque cada vez que meten su usuario y contraseña. Colapso totalmente ese gobierno de esa presidenta. Laura Fernández Delgado, ella misma es la única persona culpable de este colapso total, de este pésimo gobierno de esa presidenta. Laura y su mala situación y administración en su gobierno. Colapso total de ese gobierno de esa presidenta. Colapso total. Atentamente la revolución y la reforma para el cambio en Costa Rica empezó. Ya,
y esto se va a poner muy bueno. Colapso total de ese gobierno, de esa presidenta Laura. Colapso total de ese gobierno, de ese presidente de Laura, con esos ministros del MOP y director del COSEBI y el de ayudo de hachudos, de los criminales y de los privados de libertad, del que viven hachando a los privados de libertad. Ese tal ministro de justicia, ese tal Aguilar. Colapso total, colapso totalmente ese gobierno de esa presidenta Laura Fernández Delgado. Ella misma es la única persona culpable de este colapso total, de este pésimo gobierno de esa presidenta Laura y su mala situación, administración en su gobierno. Colapso total de ese gobierno, de esa presidenta. Colapso total. Atentamente la revolución y la reforma para el cambio en Costa Rica empezó. Ya, y esto se va a poner muy bueno. Colapso total de ese gobierno, de esa presidenta Laura. A ese ministro de justicia, ese tal Aguilar, esa presidenta Laura se va a arrepentir, y si no hizo su nombramiento ilegal se lo va a revocar. Esa presidenta Laura, ese tal Aguilar, a ese ministro de justicia lo irá a despedir. Se jala una gran torta que por ahí se lo echaron al pico con esa presidenta Laura. Ya le pasaron el chisme de esa gran torta que ese ministro Aguilar de justicia se jaló y que la hizo muy bien. Hecha por tanto. Esa presidenta Laura se arrepintió 1000 veces de haber nombrado a ese tal Aguilar como ministro de justicia, y le revocó su nombramiento y no mandó a despedir. Y ahora sin inmunidad despedido por esa presidenta Laura. Y en manos de los criminales y de los sicarios se los van a poner como carne fresca. Colapso total. Ese gobierno de esa presidenta Laura. Colapso total. Colapso total. Ese gobierno de esa presidenta Laura. Colapso total. El problema que tiene esa presidenta Laura es que a la hora con ese ministro de Obras Públicas de Transportes y la viceministra del MOP, ministro de Obras Públicas y Transportes, y el director del COSEBI, que tienen colapsado el sistema para sacar citas para las personas que requieren licencia. Un caso muy sonado en caso de las bicimotos. Ok, pide licencia para bicimotos, pero cuando la persona va a sacar licencia, el gobierno del Ministerio de Obras Públicas, ese transporte lo tiene colapsado, porque cada vez que meten su usuario y contraseña, colapso totalmente. Ministro de Obras Públicas y Transportes y el director del COSEBI, que tienen colapsado el sistema para sacar citas para las personas que requieren licencia. Un caso muy sonado en caso de las bicimotos. Ok, piden licencia para bicimotos, pero cuando la persona va a sacar licencia, el gobierno del Ministerio de Obras Públicas, ese transporte lo tiene colapsado, porque cada Laura, a ese ministro de justicia, ese tal Aguilar, esa presidenta Fernández Delgado, ella misma es la única persona privados de libertad, el que viven hachando a los privados de libertad. Ese tal ministro de justicia, ese tal Aguilar. Colapso totalmente ese gobierno de esa presidenta Laura Fernández Delgado. Ella misma es la única persona culpable de este colapso total, de este pésimo gobierno de esa presidenta Laura y su mala situación, administración en su gobierno. Colapso total de ese gobierno de esa presidenta. Colapso total. Atentamente la revolución y la reforma para el cambio en Costa Rica empezó. Ya, y esto se va a poner muy bueno.
Colapso total. Colapso total. Colapso totalmente ese gobierno de esa presidenta Laura Fernández Delgado. Ella misma es la única persona culpable de este colapso total, de este pésimo gobierno de esa presidenta Laura y su mala situación, administración en su gobierno. Colapso total, colapso total de ese gobierno de esa presidenta. Colapso total, colapso total. Atentamente la revolución y la reforma para el cambio en Costa Rica empezó. Ya, y esto se va a poner muy bueno. De ese gobierno de esa presidenta. Colapso total, colapso total. Atentamente la revolución y la reforma para el cambio en Costa Rica empezó. Ya, y esto se va a poner muy bueno. Colapso total de ese gobierno de esa presidenta Laura. A ese ministro de justicia, ese tal Aguilar, esa presidenta Laura se va a arrepentir, y si no hizo su nombramiento ilegal se lo va a revocar. De libertad, ese tal ministro de justicia, ese tal Aguilar. Colapso total. Colapso totalmente ese gobierno de esa presidenta Laura Fernández Delgado. Ella misma es la única persona culpable de este colapso total, de este pésimo gobierno de esa presidenta Laura y su mala situación, administración en su gobierno. Colapso total, colapso total de ese gobierno de esa presidenta. Colapso total, colapso total. Atentamente la revolución y la reforma para el cambio en Costa Rica empezó. Ya, y esto se va a poner muy bueno. Colapso total de ese gobierno de esa presidenta